Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, bastante polémico, los cigarrillos electrónicos en Taiwán. Y lo hacemos analizando extractos de un libro con un título que llama la atención. Dian Ziyan Cao Yi Shan Jing, Wei Fu Bu In Nid Yan Cao Tianhai Li Shi, que sería algo así como la Biblia de la defensa del cigarrillo electrónico, la historia oculta de la reducción de daños por tabaco del Ministerio de Salud. Exacto. El autor es Wang Yuyan, y se presenta como experto certificado por la OMS en tabaco sin humo. El libro, desde luego, ofrece una perspectiva muy crítica sobre cómo Taiwán ha gestionado esto, y también cuenta su propia experiencia, su lucha personal. Pues esa es la idea hoy. Vamos a intentar sacar las claves. Primero, ¿qué es eso exactamente de la reducción de daños por tabaco? Luego ver cómo está el tema en Taiwán según esta fuente, claro, y también entender la trayectoria del autor y los conflictos que narra. Así que, empecemos por ahí. ¿Qué nos dice el libro sobre la reducción de daños? Pues mira, la define como Tobacco Harm Reduction, THR. La idea central es una estrategia pragmática. Como dejar el tabaco es muy difícil para mucha gente, se trata de reducir los riesgos para la salud usando alternativas que se consideran menos dañinas que fumar, que quemar tabaco. Ajá, Habla de los vapeadores o del tabaco calentado, por ejemplo. entiendo. Y un punto interesante que recalca el libro es que el propio tratado de la OMS, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el CMCT, en su versión inglesa menciona harm reduction dentro de la definición de tobacco control, o sea, control del tabaco. Vaya, o sea que el concepto como tal tiene cierto respaldo o al menos reconocimiento internacional. Eso argumenta el libro, ¿sí? Y pone ejemplos de donde se aplica o se ha aplicado esta idea. Sí. Cita casos bastante conocidos. Por ejemplo, el Reino Unido. Allí, las autoridades sanitarias incluso han llegado a promover el vapeo como ayuda para dejar de fumar. Ya. O el caso de Suecia, que tiene una tasa de tabaquismo muy baja y se asocia mucho al uso del snus. El snus. ¿Qué es eso? Son unas bolsitas de tabaco oral que no se queman, se colocan en la boca. Ah, vale, entendido. Pero bueno, a pesar de estos ejemplos, el libro sostiene que Taiwán ignora completamente esta vía de la reducción de daños. Ahí está el choque, entonces. ¿Cómo describe el libro la política concreta de Taiwán? Pues la describe como, un poco esquizofrénica. Dice, uno abierto, uno prohibido. ¿Cómo? Sí, o sea, se permite el tabaco calentado, pero con una aprobación súper lenta, con muchas trabas. Pero por otro lado, los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, están totalmente prohibidos. Vaya contradicción, ¿no? El autor la critica muchísimo, dice que es ilógica, ineficaz y que además la prohibición no funciona del todo, porque según cuenta, estos productos prohibidos se encuentran con relativa facilidad en el mercado negro. Claro, lo típico que pasa a veces con las prohibiciones estrictas. O sea, una política que, según esta visión, genera más problemas. Y claro, esta postura oficial choca de frente con la experiencia del autor que comentabas antes. Totalmente. El libro es en gran parte la crónica de su batalla personal. Empieza contando una mala experiencia inicial con un vapeador, creo que en Alaska, pero luego vio el potencial de la industria y se metió a fondo como activista. Y se encontró con muchos muros, imagino. Muchísimos. Narra intentos fallidos de crear asociaciones legales que el gobierno le rechazaba sistemáticamente, choques directos con las autoridades, habla de advertencias, de que le quitaron subvenciones a la exportación por presiones, dice, del Ministerio de Salud al de Economía. Uf, suena duro. Y también la dificultad para que los medios de comunicación le dieran voz o contaran su versión de forma equilibrada. Se sentía un poco silenciado. Es la clásica narrativa de David contra Goliat, parece. ¿Y mencionaste algo de ramificaciones internacionales? Sí, hay un episodio curioso que cuenta, en una feria internacional del sector en Corea del Sur. Según él, China presionó a los organizadores coreanos para que Taiwán no apareciera listado como país participante. Madre mía, hasta la geopolítica se mete por medio. Y ojo, porque el libro suelta una bomba informativa bastante potente sobre quién fabrica estos aparatos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Pues menciona a gigantes tecnológicos taiwaneses. Foxconn. Foxconn, los que hacen los iPhones. Esos mismos. Dice que fabricaban el Swarin Air, un modelo de vapeador. Y también Pegatron, otro gigante, que hacía componentes para Joule. Pero bueno, eso sí que es un dato. E impactante, que las grandes tecnológicas estuvieran metidas. Claro, imagina la complejidad que eso añade al debate interno en Taiwán. No eran solo pequeñas empresas. Entiendo. Esto le da otra dimensión al conflicto, que ya se intuía tenso. Muy tenso. Ya desde los prólogos del libro se palpa esa tensión entre la salud pública y la libertad individual, por ejemplo, o entre la prohibición total y la realidad del mercado, que siempre busca alternativas, ¿no? Claro. Y el autor no solo habla de sus choques con los grupos antitabaco más tradicionales, que es lo esperado.
También admite que había conflictos y divisiones dentro de la propia industria del cigarrillo electrónico en Taiwán, sobre cuál era la mejor estrategia a seguir, si ser más confrontativos o más dialogantes. O sea, un campo de minas por todas partes. Bueno, si tuviéramos que resumir las ideas clave que hemos sacado hoy de esta fuente, diríamos que la regulación de estos nuevos productos es tremendamente compleja. Sin duda. Que hay una tensión fortísima en Taiwán entre este enfoque de reducir daños y las políticas más bien prohibicionistas. Exacto. Y que todo esto se nos cuenta a través de una historia de activismo muy, muy personal y, desde luego, conflictiva. Tal cual. Y si lo llevamos un poco más allá, esta experiencia taiwanesa que narra el libro, pues nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre el desafío enorme que es para cualquier gobierno, en realidad, regular tecnologías que irrumpen así, tan rápido. Ujú. Plantea esa pregunta eterna de cómo equilibrar las cosas. La salud pública por un lado, la elección informada de la gente por otro, la evidencia científica que muchas veces es incompleta o se discute, y claro, los intereses económicos y políticos que siempre están ahí. Sí, es el nudo gordiano de siempre en estos temas. Quizá la pregunta que nos deja el libro flotando es, ¿hasta qué punto las políticas actuales, no solo en Taiwán, sino en general, están realmente preparadas? Preparadas para gestionar la velocidad del cambio tecnológico y todo lo que implica para la sociedad. Es una pregunta abierta, desde luego.